Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este torneo a ritmo clásico presencial que se está jugando en Bucarest, en Rumanía, y vamos a ver cómo está la clasificación primero de todo tras las primeras 4 rondas. Hoy es la quinta ronda y mañana tienen día de descanso. Serán un total de 9 rondas y como vemos ya han cambiado un poquito las cosas respecto a la ronda anterior en el que los rumanos encabezaban en esa primera y tercera posición y Caruana estaba en la segunda, y ahora Wesley So es el que va en cabeza y Alexander Grischuk va segundo. Como podemos observar, tampoco la diferencia de puntos que hay entre ellos pues es muy grande, lógicamente pues hay estas variaciones. Por lo tanto, ambos jugadores ayer, Wesley So y Grischuk, ganaron y os traje las partidas y especialmente buena la de Wesley So. Os la recomiendo en caso de que no la hayáis visto, la tenéis aquí arriba en una reseña y también en cada vídeo pongo un primer mensaje que está con diferentes opciones para ver torneos de ahora de la actualidad, alguno que voy trayendo histórico, también temas de teorías y otros temas. Por lo tanto, ahí podéis buscar el torneo en cuestión, este Superbet Chess Classic, y buscar la información. Por lo tanto, os traigo, que no habíamos comentado, aunque habíamos dicho que es ritmo clásico, son 1 hora y media para los primeros 40 movimientos y luego ya hay 30 minutos añadido para el resto de la partida, con 30 segundos de incremento para cada movimiento. Desde el primer movimiento no se pueden ofrecer tablas, pero lógicamente mejor dicho, tablas solo por repetición. Bueno, pues no es que sea lo mismo, pero... Y por último, comentar el precio que tiene, el premio que tienen, que son $325.000 a repartir entre todos los jugadores. Por lo tanto, también un dato que, si recordáis, trajimos en el último torneo de candidatos y el último torneo online, la diferencia que hay entre las partidas a ritmo clásico y también las partidas pues más que se suelen jugar últimamente online a ritmo blitz y rápido, pues la diferencia de tablas aquí, como vemos, al menos tras estas primeras 4 rondas, ha habido un 25% de partidas ganadas o perdidas y el 75% son tablas. Pasaba también, si no en el candidatos, no me equivoco, en el Tata Steel de enero, que era un 30-70, siendo un 70% tablas. Por lo tanto, es más difícil, lógicamente, sacar un punto. Todos los jugadores cuentan con más tiempo y cada vez pues hay más preparación. Por lo tanto, ya en el tablero, la partida estelar de la jornada, vamos a ver cómo comienza, ya que Caruana, a las pocas jugadas, no una novedad, pero algo que se juega muy poquito, sobre todo en la élite, lo intenta, y vamos a ver cómo responde Anish Giri. Por lo tanto, ya este 4 en el tablero por parte de Caruana. E5 y tras caballo F3 se juega caballo C6, alfil B5 entrando en la apertura española y tras caballo F6 defensa berlinesa. Los siguientes movimientos son enroque en corto, caballo por B4 y tras jugarse D4, todo esto es teoría, se juega la posición caballo D6 y ataca el alfil, este captura el caballo de C6 y tras esta recaptura por parte del peón de D en C6, es verdad que se podría capturar con hacia adentro, ¿no? Por decirlo así, que siempre es más recomendable, pero aquí en esta posición ya, por ejemplo, se permite el desarrollo de este alfil de casillas blancas tras esta captura por parte del peón de D. Por lo tanto, la partida continúa con este D por E5, se ataca al caballo, este se retira y aquí tras 7 movimientos es lo que de alguna manera cambia Caruana, y lo más jugado en esta posición es capturar dama. Por lo tanto, se cambian damas, las negras cuentan con pareja de alfiles, como problema de alguna manera tienen un 4 contra 3 en el flanco de dama, aunque estos peones son difíciles de avanzar, ¿no? Al ser 2 peones doblados en la misma columna son más torpes. Por otro lado, tienen la pareja de alfiles, como comentamos, y este rey que tiene que enrocarse artificialmente, normalmente en el flanco de dama tras el movimiento de algunos peones, aunque las blancas, si juegan este torre de 1, pues podría variar. No obstante, esto no ocurre en la partida. Comentar, ya que hemos comentado de las negras, las blancas tienen completamente en seguridad a su rey, tienen todavía deficiencia o falta de desarrollo por parte de sus piezas en el flanco de dama, y por otro lado, aunque este 4 contra 3 que tienen en el flanco de rey de peones
pues los peones no están doblados, de alguna manera este peón está demasiado avanzado y suele ser difícil la defensa del propio peón. Aquí las blancas, llamado muro de Berlín, pues empiezan a jugar un H3, empiezan a lanzar los peones en el flanco de rey e intentan aprovechar ese 4 contra 3 que tienen, como decimos, mayoría de peones. No obstante, todo esto no pasa en la partida, y para que nos hagamos una idea de este dama por D8 a este dama E2 que hace Caruana, la diferencia son que con esta línea de dama D8 hay más de 4.000 partidas en las bases de datos, hablamos de torneos internacionales y de grandes maestros, y tras este movimiento solo hay 84 partidas registradas en la base de datos de chess.com, y de todas ellas prácticamente ninguna partida jugada por jugadores de élite. Por lo tanto, todo esto es preparación de Caruana, y tras estos movimientos la partida continúa con este caballo de 4. Se ataca a la dama y al caballo de F3, por lo tanto tras caballo por D4, dama por D4, y de alguna manera permite a las negras el enroque tanto en largo como en corto. En caso de que las negras jueguen un alfil E6, pues podría venir el enroque en largo en la próxima jugada. No obstante, como hemos visto antes, este dama E2 es para permitir este torre de 1. Pero no hacerlo directamente, ya que podríamos entrar en esta línea. De momento aquí Caruana juega este H3 para evitar que este alfil pues venga a G4. En caso de jugar, como digo, este torre de 1, que podría tener todo el sentido para ocupar la columna abierta, se ataca a la dama, la línea podría continuar con este alfil G4. Por lo tanto, al no existir este F3, las blancas pueden capturar en D4 la dama, alfil por E2, recapturándola o capturando la otra dama, y aquí, tras estos movimientos, se puede jugar un alfil E3 y continuar con la partida. No en este momento, pero lógicamente todavía las negras pueden tener este acceso a enrocarse en corto, o también podría ser en largo dependiendo de los movimientos, y esto no suele ser muy típico en la berlinesa. Por lo tanto, esta podría ser una línea. No entra aquí Caruana, sino que primero se juega este H3 para evitar este alfil G4 como comentábamos, y así no tocar a dama y a torre, pero no evita lógicamente este alfil E6, incluso un alfil F5 se podría jugar en la posición. Si alfil F5, pues la dama podría venir a E4. Por lo tanto, la idea de este dama E6, como vemos, este alfil E6, como vemos, podría ser este alfil C4 bastante molesto. Por lo tanto, en la posición ahora sí que se juega este torre de 1, y tras este dama C4, Anisgiri, buscando el cambio de damas, Caruana lo evita con torre de 3. Tras estos movimientos entramos en una nueva partida, solo tras 12 movimientos con este torre de 8, y como comentábamos, pues eran pocas las partidas, y en esta ocasión pues es del año 1993 y son maestros que cuentan en torno a 2.300 puntos de elo. Por lo tanto, se juega este torre de 8, y aquí podríamos pensar en jugar un alfil F5. Como vemos, está atacando a la torre, y veríamos si funciona, ya que las negras entregan una dama, pero a cambio consiguen capturar piezas y algo de actividad. Vamos a ver si les surte efecto. Como vemos, está dando un jaque y perdiendo la dama en la próxima jugada, pero tras capturar una torre, las blancas capturan la dama, las negras tienen este torre de 1 con jaque. Rey H2, y aquí se captura una nueva pieza. Por lo tanto, de alguna manera podría haber algún tipo de compensación, pero aquí las blancas tienen este dama F4 tocando ambas piezas y están ganando la partida. Por lo tanto, interesante en caso de no existir este dama F4, y la partida continúa por lo tanto con este torre de 8. Tras estos movimientos se juega B3, se toca la dama, se retira a H4, y aquí podríamos pensar también colocar la dama o mantenerla sobre una de estas dos casillas. El tema es que te podrían jugar un alfil A3 y de alguna manera pues la dama no estaría sufriendo, pero podrían tener algo de ventaja en la posición las blancas, luego quitar el enroque finalmente al rey negro. Por lo tanto, se decide jugar por parte de Anisgiri este dama H4, y tras torre por D8 con jaque se captura con la dama. De ahí que se hubiese movido esta dama H4 para defender el punto de D8, aunque aquí es verdad que se podría capturar con el rey. Posteriormente se jugaría
este rey C8 para enrocar artificialmente a este rey, aunque es verdad que tras este caballo D2 la línea podría continuar con un dama D4 tocando la torre que está sin defender, torre B1 y las negras no obstante no estarían muy bien en esta posición, ya que tras un caballo F3 a ver dónde se lleva la dama y si la mantienes en casillas negras permite el desarrollo de una nueva pieza y las blancas estarían algo mejor en la posición. Por lo tanto no se captura con el rey sino se captura con la dama y tras estos movimientos se juega en la posición este alfil E3, alfil E7, jugadas de desarrollo. Como vemos, las negras cuentan con pareja de alfiles ahora mismo en la partida. También tienen este déficit o estos peones doblados que van a ser difícil de progresar con ellos. Y por otro lado, pendiente también el enroque que puede venir en corto en próximas jugadas. Por otro lado, las blancas todavía sin desarrollar y activar la torre y el caballo, y de alguna manera la partida pues está muy pareja. Por lo tanto, la partida continúa con este caballo C3, jugada de desarrollo, ahora viene el enroque en corto y tras torre D1 se ataca a la dama y esta se retira a C8. La partida continúa con este F4 para dar defensa a este peón adelantado en E5 y aquí Anis-Giri juega este torre de 8. Si antes intentaba cambiar damas en la posición, ahora lo intenta cambiar torres. No obstante, Caruana evita dicho cambio nuevamente, por lo tanto sigue con sus planes. Y hay que comentar que aquí la idea de las blancas tras este torre F1 y ceder esta columna abierta pues puede ser este G4, posteriormente incluso un F5, acompañar las jugadas con un caballo E4, quizás un dama F2 y de alguna manera pues realizar o comenzar con un ataque en el flanco de rey. De momento Anis-Giri, si no se adelanta, intenta frenar un poquito este avance de peones jugando este F5 y permitiendo la captura al paso. Hay que comentar que estamos en la jugada 19 y tras estos movimientos Fabiano Caruana con piezas blancas solo había gastado 19 minutos, por lo tanto estaba en una preparación casera y por otro lado Anis-Giri llevaba prácticamente ya una hora gastada tras estos movimientos. Por lo tanto, la diferencia también de preparación en esta línea, pues claramente a favor de Caruana y vamos a ver cómo va respondiendo Anis-Giri. Quizás aquí podríamos pensar para las negras y siguiendo esta línea no jugar este F5 y jugar así este G6. De alguna manera se podría estar evitando un F5, aunque es verdad que tras estos movimientos, un segundito, a ver, tras estos movimientos la línea podría continuar con un caballo E4, la idea es colocar este caballo en F6 y si alfil F5 se podría jugar este caballo F6. Se está dando un jaque, se cambian o las negras pierden este alfil, pero no obstante también podría caer este peón y podría ser esta otra línea a jugar por parte de las negras. No obstante, esto no sucede. Vamos a volver un momentito a la posición. Por lo tanto, tras este torre F1 se juega este F5 y permite esta captura al paso. Fabiano la realiza, alfil por F6 se está tocando al caballo, el caballo viene a E4 tocando al alfil a su vez y este se retira nuevamente a E7. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega en la posición por parte de las blancas este alfil C5 con la idea de cambiar alfiles. Anis-Giri lo acepta y tras estos movimientos se juega este alfil F5. Por lo tanto, se retira de este doble ataque por parte del caballo y la dama y aquí es cuando se juega este G4. Se está atacando al alfil pero de momento Anis-Giri no lo retira sino que juega este B6 atacando a su vez al caballo y este viene a A4. Es verdad que el caballo lo podríamos colocar a D3 pero tras la captura por parte del alfil en dicha casilla hay que capturar con el peón ya que de momento la torre también está tocando dicho punto, por lo tanto las blancas contarían con un peón aislado y como veíamos en el día de ayer es bastante complicado avanzar con el peón, al menos en la partida de ayer, por lo tanto aquí tras estos, un momentito que me he ido bastante para adelante, estamos aquí,
perdonad, tras estos movimientos se juega en la posición este caballo A4. Por lo tanto, la partida continúa con este dama E6, nuevamente no se mueve al alfil, pero tampoco se puede capturar, ya que caería la dama, y si las blancas capturan en E6, pues se recapturaría con el alfil y se quitaría de la amenaza del peón de G4. Por lo tanto, se juega torre F2 para defender a la dama, y la partida continúa con este dama G6. Por lo tanto, ya este alfil lleva unas jugadas en la posición. Es verdad que nuevamente el peón no puede capturar, ahora está clavado por la acción de la dama sobre el rey, y tras estos movimientos se trae de alguna manera este caballo al juego. Vía C3, H5 en la posición, también para abrir líneas en estos peones avanzados que tiene Caruana, y de alguna manera también minimizar la posición o el ataque, y aquí Caruana juega este torre G2. Aquí vienen varios cambios de peones, se está atacando a este alfil de F5 todavía, pero la partida continúa con este dama F6. En caso de que las blancas, y así pasa en la partida, pues si tú capturas a este alfil, yo capturo a tu caballo y la partida continúa. Es verdad que las blancas tienen dos peones doblados, pero de alguna manera Caruana lo tiene ya pensado para desdoblarlos. Y de hecho ocurre en este momento, ya que juega un dama E5 y, como vemos, se tiene que capturar dicha dama, ya que si no hay mate en la casilla de G7, por lo tanto, además la dama blanca ataca a la dama negra, por lo tanto, tras estos cambios, es verdad que aquí en la posición se podía jugar primero un torre D1, dando un jaque, el rey se retira a H2, pero las blancas todavía tendrían este problema, las negras, perdón. Por lo tanto, aquí se decide capturar por parte de Anish Giri, se desdoblan peones, y el problema, aunque las blancas tienen un 2 contra 1 en el flanco de rey, el problema para las blancas que este rey, para venir a la defensa de dichos peones, pues está muy lejos. Por lo tanto, tras estos movimientos, la partida continúa con este rey F7, rey H2, y tras jugarse un torre D4 en la posición, la idea es traer la torre a E5 y atacar a este peón que está ahí de momento en E5 sin defensa. La partida continúa con este rey G3, torre 4, y tras atacarse este peón de E5 se juega E6 en la posición dando un jaque, rey F6, y ahora sí viene este rey F3 tocando la torre. La torre se retira a E5, torre G6 con jaque, permite un jaque, aunque se captura el peón de F5, las blancas capturan en G7. Por lo tanto, vamos a ver varios cambios de peones y prácticamente la partida está rematada. Esta continúa con este rey por E6, torre por C7, y tras llevar la torre a 5 por parte de Anish Giri, la idea es atacar en A2. Mientras tanto, las blancas capturan un nuevo peón, prácticamente están liquidando la posición, y tras jugarse un rey D7 atacando la torre, esta viene a C3 y torre por A2. Por lo tanto, partida muy igualada, y tras estos movimientos, que voy a pasar un poquito más rápido, primero este rey E4, rey D6, torre C8, no pueden firmar las tablas porque lo comentan o lo aprueban entre los dos, sino por triple repetición. Por lo tanto, tras esta triple repetición por parte de la torre y el rey, esta partida termina en tablas. Vamos a ver que queda todavía alguna partida más en juego y puede haber algún resultado interesante. Por mi parte, nada más. Vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo. Chao.